En 3, 2, 1, cuerpo 10. ¿Sabías que la creatina, si la usas mal, puede volverse peligrosa? ¿Sabías que es necesario tomarla junto a otro elemento? Hoy te cuento los 10 errores que convierten la creatina en veneno. Quédate hasta el final, porque allí te cuento el error que cometen incluso los culturistas más experimentados y con qué hay que tomarla sí o sí. Si te interesan estos temas, dale like, suscríbete y activa la campanita. Error 1. Tomar dosis altísimas para ganar más músculo. La creatina no es como los esteroides. Más no es mejor. Tomar 10, 15 o hasta 20 gramos al día, sin control, puede sobrecargar tus riñones, provocarte diarrea o malestar estomacal. La dosis correcta es de 3 a 5 gramos al día. Constancia, no exceso. Si no tienes medidor, esos gramos serían una cucharadita de postre colmada. Error 2. No beber suficiente agua. Este error es uno de los más comunes y peligrosos. La creatina atrae agua hacia el interior del músculo, lo que significa que necesita más hidratación para funcionar bien. Si no bebes suficiente agua, puedes tener síntomas como calambres musculares, dolores de cabeza, cansancio o fatiga, e incluso mareos o problemas digestivos. Mucha gente empieza a tomar creatina, se siente mal al entrenar y piensa que es culpa del suplemento, pero en realidad están deshidratados. Y cuidado, porque si entrenas con calor o haces cardio intenso, pierdes aún más líquidos. ¿La solución? Muy simple, bebe entre 2 y 3 litros de agua al día, y si sudas mucho, todavía más. Un buen truco, lleva siempre una botella contigo. Divide el día en bloques y asegúrate de beber en cada uno. Recuerda, sin agua, la creatina no sirve, y peor aún, puede hacerte daño. Error 3. Mezclar creatina con mucha cafeína. Este error es más común de lo que parece. Muchos toman creatina en el desayuno y a la vez se beben 1 o 2 cafés cargados, o un preentreno con 300 miligramos de cafeína. Pero, ¿qué pasa si combinas ambas cosas sin saber cómo? Aunque algunos estudios dicen que no hay un conflicto directo entre creatina y cafeína, otras investigaciones muestran que pueden interferirse entre sí, especialmente cuando se toman al mismo tiempo y en dosis altas. Aquí van los posibles efectos negativos. Deshidratación. La cafeína es diurética. Si ya estás tomando creatina y no bebes agua, puedes perder más líquido aún. Molestias estomacales. La mezcla puede irritar el sistema digestivo. Algunas personas experimentan náuseas, dolor abdominal o incluso diarrea. Menor eficacia de la creatina. En ciertos estudios, la cafeína ha mostrado reducir la mejora de fuerza o rendimiento asociada al uso de creatina. Problemas para dormir. La creatina no afecta al sueño, pero si la tomas con mucha cafeína por la tarde, vas a estar dando vueltas en la cama. ¿Qué puedes hacer? No tomes creatina con el café directamente al lado. Si tomas cafeína, que sean dosis moderadas, 100-200 miligramos máximo. Error 4. Comprar creatina de mala calidad. No todas las creatinas son iguales. Hay marcas sin control de calidad, con impurezas, metales pesados o ingredientes peligrosos. Compra siempre creatina monohidrato pura. Si puedes, busca el sello Creapure. Para ello, busca esas palabras en el envase antes de hacer ninguna compra. Si lo compras por internet, cerciórate de que en las especificaciones ponga Creapure. Error 5. Pensar que es solo para hombres o culturistas. Error común. La creatina no es solo para hombres musculosos. También es útil para mujeres, personas mayores y deportistas en general. Mejora la fuerza, el rendimiento y hasta la memoria en algunos casos. Esto se debe a numerosos estudios que indican una mejora generalizada a nivel muscular y cognitivo. Podría prevenir la demencia o Alzheimer, según los últimos estudios. Hay gente reacia a tomarla, pero esto es solo fruto de la desinformación. Si conoces gente de tu entorno que podría beneficiarse de ella, adelante. Puedes compartirle este video. Es para todos. Estos son solo los primeros 5 errores, pero los más peligrosos vienen ahora. En la segunda parte, te cuento desde el error 6 al error 10, y te aseguro que el último te va a sorprender. Dale like, comenta si tú estás tomando creatina y suscríbete. Error 6. Usarla solo en ciclos. Algunos piensan que hay que hacer ciclos como si fuera un anabolizante, pero no. La creatina puede tomarse todos los días sin pausa, y debe tomarse todos los días. La medicina lo avala. Su poder es acumulativo y sus beneficios aumentan si se realiza a diario. Realmente es un suplemento vitalicio, podríamos decir. A mí la mía de cada día, que nadie me la quite. Solo asegúrate de mantener la dosis diaria constante, entre 3 y 5 gramos al día. Error 7. Tomarla sin carbohidratos. En recientes estudios se ha determinado que la creatina es necesaria tomarla junto a carbohidratos. Te explico. La clave es la insulina. Cuando comes carbohidratos, pan, arroz, fruta, miel, tu cuerpo libera insulina, una hormona que ayuda a llevar nutrientes al interior de las células.
Sí, has oído bien. En recientes estudios se ha determinado que la creatina es necesaria tomarla junto a carbohidratos. Te explico. La insulina mejora la absorción de la creatina en el músculo. ¿Qué significa esto en la práctica? Si tomas creatina sola, se absorbe bien, pero si tomas creatina con una fuente de carbohidratos, ya sean simples o moderados, como un plátano, arroz blanco, pan o un batido, la absorción es aún mayor. Esto se traduce en más creatina en tus músculos, mejor rendimiento deportivo y finalmente, más volumen muscular. Error número 8. Consiste en guardar la creatina en un lugar húmedo o caliente. Puede parecer una tontería, pero el lugar donde guardas la creatina importa mucho. La creatina, especialmente la monohidrato, es muy sensible a la humedad y al calor. Si la guardas en el baño, donde hay vapor, cerca de la cocina o bajo el sol, se puede degradar y convertirse en creatinina, un compuesto inútil para tus músculos y que el cuerpo elimina. Resultado: crees que estás tomando creatina, pero ya no tiene efecto. Lo ideal es guardarla en un lugar seco, fresco, cerrado herméticamente. Incluso algunas marcas de baja calidad vienen mal selladas y ahí ya empieza a perder potencia. Error 9. Tomarla con problemas renales. Sin consultar al médico. Si tienes antecedentes de enfermedades renales, no tomes creatina sin consultar a un médico. Realmente, antes de tomarla, deberías realizarte un análisis médico para comprobar si tienes algún tipo de problema en tus riñones que te pudiera impedir su ingesta en un entorno seguro. Mucha gente no sabe muchos de sus marcadores médicos, toman creatina y se provocan un problema real e importante, que si no se controla puede llevar a la muerte. No es broma, ya se ha dado algún caso. Aunque es segura para personas sanas, en algunos casos específicos puede ser un riesgo que es necesario evitar. Entramos ya en el error número 10. Creer que te hace perder pelo. El mito siempre ha sido la creatina provoca calvicie, o si tomas creatina, se te cae el pelo porque sube la DHT. Esta idea se ha repetido durante años, especialmente en foros y redes, pero ¿qué hay de cierto? ¿De dónde viene este mito? Todo partió de un único estudio de 2009, hecho en jugadores de rugby en Sudáfrica. Este estudio mostró que, tras 3 semanas tomando creatina, los jugadores aumentaron sus niveles de DHT, una hormona derivada de la testosterona que sí está relacionada con la alopecia androgénica, calvicie genética. Importante, el estudio tenía solo 20 personas como protagonistas. Nunca se midió la caída del pelo. Nunca más se replicó con los mismos resultados. ¿Qué dicen los estudios más recientes? Ningún otro estudio serio ha demostrado que la creatina cause caída del pelo. Revisiones científicas han dicho que no hay evidencia concluyente de que la creatina aumente DHT de forma significativa ni cause alopecia. ¿Entonces puedo tomar creatina sin miedo? Sí, si eres una persona sana y no tienes antecedentes de calvicie avanzada, la creatina no te va a hacer perder el pelo. Ahora bien, si tienes predisposición genética fuerte a la calvicie, padre, tío o abuelo calvos, quizás ese pequeño aumento de DHT podría influir, aunque no está comprobado. Decirte que tengo preparado un video sobre el tema del pelo que te puede interesar. Doy varios productos que realmente funcionan y que poca gente conoce. En nuestro canal estamos al día con lo último en el tema deportivo, porque nuestra info viene dada de las últimas informaciones de la FDA y de gurús del fitness mundial. Nosotros te lo traducimos y llega a ti de primera mano. Continuemos con la creatina, ya lo sabes. El monohidrato de creatina es seguro, efectivo y legal, pero solo si la usas con cabeza. Evita estos errores y destierra falsos mitos y verás cómo tu cuerpo y tus resultados lo agradecen. Comenta, ¿eres de los que ya toma creatina? ¿Lo estás pensando o has decidido no hacerlo? Si te ha servido esta info, deja tu like, suscríbete y dime en los comentarios cómo usas tú la creatina. Entrena tu cuerpo con Cuerpo 10.